Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo y los saludamos muy cordialmente el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo a nuestro programa con la lectura 21:13, abril 8, 1927. Como todas las figuras y símbolos del Antiguo Testamento simbolizaban a los hijos de la divina voluntad. Como Adán, del punto más alto se precipitó al punto más bajo. Estaba siguiendo los actos que el querer divino había hecho en toda la creación. También buscaba los actos que había hecho tanto en nuestro primer padre Adán como en todos los santos del Antiguo Testamento, especialmente donde el supremo querer había hecho resaltar su potencia, su fuerza, su virtud vivificadora. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, las más grandes figuras del Antiguo Testamento, mientras eran figuras y figuraban al futuro Mesías, encerraban al mismo tiempo los dones, la figura, y simbolizaban todos los dones que habrían poseído los hijos del Fiat Supremo. Adán fue la verdadera y perfecta imagen, cuando fue creado, de los hijos de mi reino. Abraham fue símbolo de los privilegios y del heroísmo de los hijos de mi querer. Y así como llamé a Abraham a una tierra prometida que manaba leche y miel, haciéndolo dueño de aquella tierra, tierra tan fecunda que era envidiable y ambicionada por todas las otras naciones. Era todo símbolo de lo que habría hecho con los hijos de mi voluntad. Jacob fue otro símbolo de ellos, porque descendiendo de él las 12 tribus de Israel, debía nacer en medio de ellos el futuro Redentor, que debía reanudar de nuevo el reino del fiat divino a mis hijos. José fue símbolo del dominio que habrían tenido los hijos de mi voluntad. Y así como él no dejó morir de hambre a tantos pueblos, y aun a sus ingratos hermanos, así los hijos del fiat divino tendrán el dominio y serán causa de no dejar perecer a los pueblos, que pedirán de ellos el pan de mi voluntad. Moisés fue figura de la potencia, Sansón símbolo de la fuerza de los hijos de mi querer. David simbolizaba el reinar de ellos. Todos los profetas simbolizaban la gracia, las comunicaciones, las intimidades con Dios, que más que ellos habrían poseído los hijos del fiat divino. Mira, todos estos no eran más que símbolos, figuras de ellos. ¿Qué será cuando sean puestas fuera la vida de estos símbolos? Después de todos aquellos, vino la celestial Señora, la soberana emperatriz, la Inmaculada, la sin mancha, mi madre. Ella no era símbolo ni figura, sino la realidad, la verdadera vida, la primera hija privilegiada de mi voluntad. Y yo miraba en la Reina del Cielo, la generación de los hijos de mi reino. Era la primera incomparable criatura que poseía íntegra la vida del querer supremo. Y por eso mereció concebir al Verbo eterno y madurar en su corazón materno la generación de los hijos del eterno fiat. Después vino mi misma vida, en la cual venía establecido el reino que debían poseer estos hijos afortunados. Por todo esto, puedes comprender que todo lo que Dios hizo desde el principio, desde la creación del mundo, que hace y que hará, su finalidad principal es de formar el reino de su voluntad en medio de las criaturas. Esta es toda nuestra mira, esta es nuestra voluntad, y a estos hijos serán dados todos nuestros bienes, nuestras prerrogativas, nuestra semejanza. Y si te llamo a que sigas todos los actos que ha hecho mi voluntad, tanto en la creación del universo, como en las generaciones de las criaturas, no excluyendo aquellos que hizo en mi Madre Celestial, ni los que hizo en mi misma vida, es para concentrar en ti todos sus actos, hacerte don de ellos, para poder hacer salir de ti todos juntos los bienes que posee una voluntad divina, para poder formar con decoro
honor y gloria, el reino del eterno fiat. Por eso se atenta en seguir mi voluntad. Bueno, es una muy bonita forma de irlo poniendo, ¿no? Cada personaje es símbolo de algo, de lo que la criatura que vive en la divina voluntad va a poseer. Pero creo que el punto clave es la Virgen, porque ella es la vida completa en la divina voluntad y sería como el punto a aspirar. Nunca habrá nadie que pueda igualar a la Virgen. ¿Por qué? Por una simple razón, ella es inmaculada. Sí. Por lo tanto, la culpa nunca tuvo, nunca se radicó en ella, nunca hubo un acto de voluntad humana en ella, sino todo fue voluntad divina. Así que simplemente quedará como esa imagen de lo que el hombre debería de haber sido. O sea, porque así fue creado Adán, o sea, en plenitud de la divina voluntad. Adán era inmaculado, pero se perdió. Ahora tenemos otro símbolo, que es Luisa. O sea que aunque no estamos tratando así de ella, pero de todas maneras Luisa es el lugar o el símbolo de hasta dónde puede llegar la criatura. Claro, yo pienso que nadie podrá igualarla. Sí. O sea, porque en ella su misión, el hecho de ser donde se iba a establecer el primer reino, definitivamente la vuelve, yo diría, inalcanzable. Hay 62 años en cama sin distraerse con ninguna otra cosa. Así es. ¿Quién podría ser eso? Así que, pero nos queda como esa figura para alcanzar. Y de aquí en adelante, bueno, cada quien depende de lo que quiera, de lo que tanto se disponga y sobre todo qué tanto tiempo tenga para vivir esto. No es lo mismo vivirlo intensamente durante un año que vivirlo intensamente durante un lustro. O sea, no es igual. Pero son actos de más, son vidas divinas que se están multiplicando y que la criatura se vuelve poseedora de ellas, ¿no? Así que, ¿qué nos queda por decir? Esforcémonos lo más que podamos por hacer lo más que sea posible. Después estaba pensando entre mí, ¿cómo es que Adán, al sustraerse de la voluntad divina, de tal altura se precipitó tan bajo? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo, o muere, o queda tan deshecho y deformado, que le resulta imposible readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y quedará como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. Y si éste fuera padre, saldrían de él las generaciones de los lisiados, de los ciegos, de los jorobados y de los cojos, así en el orden sobrenatural. Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad, moraba por encima de todo, en Dios mismo. ¿Ves entonces desde dónde se precipitó Adán? De la altura desde donde cayó. Fue un milagro que no pereciera del todo. Pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Él quedó despojado de todos los bienes, entorpecido en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba, que debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció, y entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. Pobre Adán, ¿verdad?
Pobres de nosotros. de todos. O sea, porque en realidad está hablando, bueno, sí, es Adán el que ocasiona a Adán el que se cae, pero nosotros somos la descendencia de Adán, rehechos en la Virgen, rehechos por Jesús por medio de su pasión, sí, pero no estamos totalmente rehechos. Hay que entender que nos falta la parte fundamental, la parte más bella, que es su voluntad. Y esa ya no nos la quiere dar Él así, nada más, sino quiere nuestra participación en ese disponernos total y absolutamente a entrar en su voluntad. La redención incluso la podemos obtener como parte, ¿cómo diríamos? O sea, en el momento final de la muerte. No hay problema. Y obtenemos la salvación, que esa implica todo lo que el hombre puede recibir después de la muerte. La divina voluntad igual, o sea, la podemos recibir en el punto de la muerte, porque Jesús dice que nadie entra al cielo si no ha hecho cuando menos un acto de su voluntad. El acto que va a hacer es el acto de en el morir, cuando el alma diga sí en aquel encuentro con Jesús. Jesús le va a decir, de acuerdo, no tienes ningún acto, no podrías entrar, pero toma mi voluntad y muérete con ella. Y en ese momento tendría ya un acto de la divina voluntad y eso le permitiría entrar al cielo después de un purgatorio de quién sabe cuánto tiempo. Pero todos los bienes que puede obtener por medio de esta divina voluntad le son totalmente negados como propiedad. Le serán dados, los podrá ver, los podrá gozar, pero por participación de las almas que llegaron a vivir en la divina voluntad. Así que yo creo que realmente somos los lisiados que nacimos de Adán, que fuimos curados a través de la redención, o sea, en María somos rehechos en el momento de la concepción del Verbo eterno y de ahí en adelante todo depende de nosotros. Pero este esfuerzo que necesitamos hacer es por causa de la caída de Adán. Sí. O sea que pobres de nosotros también. Pobres de nosotros, Pero a lo exactamente. mejor Adán era el más fuerte, digamos, para resistir, y si no resistió él, nosotros tampoco hubiéramos resistido. Ah, no, así es. Seguimos. El no hacer mi voluntad, creen que sea cosa de nada. En cambio, es la ruina total de la criatura, y por cuantos actos de más de voluntad propia hace, tantas veces de más acrecienta sus males, su ruina, y se excava el abismo más profundo donde precipitarse. Qué bien dice, ¿verdad? No hacer mi voluntad. Creen que sea cosa de nada. Pero es la ruina total de la criatura. Así es. Entonces pensaba entre mí, si Adán, por una sola vez que se sustrajo de la divina voluntad, cayó tan bajo y cambió su fortuna en miseria, su felicidad en amargura, ¿qué será de nosotros que tantas y tantas veces nos sustraemos de esta adorable voluntad? Pero mientras esto pensaba, mi amado y único bien ha agregado. Hija mía, Adán cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa de su Creador, en la cual venía encerrada la prueba para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía, mucho más que lo que Dios pedía de él ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara de los tantos frutos que le había otorgado, solo de un fruto por amor a aquel que tanto le había dado. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar seguro de su amor y de su fidelidad. Adán debería haberse sentido honrado de que su Creador quería estar seguro del amor de su criatura. Se acrecentó la culpa porque aquel que lo atrajo y persuadió a caer no era un ser superior a él, sino una vil serpiente, su capital enemigo. Creo que esto vale la pena el recalcarlo, ¿no?
O sea, se acrecienta la culpa de Adán, o sea, no por la fuerza o la superioridad del enemigo, sino fue voluntario, es su propia voluntad la que lo tira, porque el enemigo no era superior a él, no era superior a él. Y la forma en que lo dice Jesús nos da a entender exactamente quién es el demonio. Una vil serpiente, su capital enemigo. Así que yo creo que esto vale la pena el recalcarlo, que lo hemos hablado en varias ocasiones, tomando los escritos de Luisa. El enemigo usa nuestra fuerza. El enemigo usa todas nuestras miserias para tirarnos. No es fuerte él, usa mi fuerza. Él no me puede imbuir más que un solo vicio, que es la soberbia. Y esa soberbia la inyecta, la inocula en mis miserias. Y esas miserias inoculadas por la soberbia de Satanás, hace crecer la soberbia en mí. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Satanás excita eso. Crece la soberbia, crece la mentira en mí. Y entonces eso hace que la miseria mía, el vicio mío, se engrandezca y me sea casi imposible resistirlo. Así que no es Satanás el poderoso, no es Satanás realmente el enemigo a vencer. El enemigo a vencer es mi voluntad. Mi voluntad. Sí. Su caída trajo más graves consecuencias porque era la cabeza de todas las generaciones. Por tanto, todos los miembros debían sentir como connaturalmente los efectos del mal de su cabeza. Mira entonces que cuando una voluntad mía es expresa, querida y mandada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables. Y solo mi misma voluntad puede reparar tanto mal como sucedió a Adán. En cambio, cuando no es expresa, si bien la criatura está en deber de pedir para conocer mi voluntad en su obrar, si dentro de su acto entra un bien, es la pura gloria mía. Pero si no es expresa, no es tan grave el mal, y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor con el que dicen que me aman. ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de un terreno que adquiere, tanto que hasta llega a hacer las escrituras? ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo, de la lealtad verdadera de un siervo? Entonces, para estar seguro, hago conocer que quiero los pequeños sacrificios, los cuales le llevarán todos los bienes, la santidad, y realizarán la finalidad para la que fueron creados. En cambio, si son reacias, todo estará trastornado en ellas, y todos los males le lloverán encima. Pero el no hacer mi voluntad es siempre un mal, más o menos grave, según el conocimiento que de ella se posee. Doctor, aquí cuando dice, cuando una voluntad mía es expresa, querida y mandada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables. ¿A qué se está refiriendo exactamente? O sea, ¿a no hacer su divina voluntad o a...? Por eso, cuando ya tenemos conocimiento de lo que Él quiere, ¿no? Uh-huh. O sea, es una voluntad expresa Uh-huh. y mandada. Dice expresa, querida y mandada. Así es, o sea, que no quede duda. Uh-huh. Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de ese árbol. Cosa contraria hubiera sido si el árbol hubiera existido, pero no se lo hubieran advertido. Es lo mismo que dice San Pablo. San Pablo dice que la ley lo hizo reo de pecado. ¿Por qué? Porque antes de la ley no sabían lo que era pecado y no lo sabían directamente por una voluntad expresa, directa y mandada por Dios.
Había el concepto de que matar no era adecuado, pero no estaba el mandamiento, ¿sí? Entonces el que mataba antes de la ley y el que mataba después de la ley, aunque el acto era el mismo, la gravedad de ese acto era superior en el que lo hacía después de la ley que el que lo hacía antes de la ley. Y San Pablo dice, la ley no me justifica, porque simplemente me está dando a conocer lo que debo o no debo hacer, pero no es la justificación. La justificación es Jesús. Pero si yo no sigo la ley, me vuelvo reo de pecado, porque ahora sí ya sé lo que no debo hacer o ya sé lo que debo hacer. Ya sé que debo honrar a mi padre y madre. Si no los honro, estoy pecando. Ya sé que no debo matar, pero si mato, ya tengo el conocimiento de esa voluntad de Dios que me dice no. ¿Sí? Y ahora con la divina voluntad, pues el no hacer un acto divino o hacer el acto humano, ya estamos incurriendo en ese pecado, se puede decir. Ya conozco que el actuar sin la unión con la divina voluntad es una falta, es un pecado, es un darle muerte a la vida divina en mí. Porque lo está expresando y lo está queriendo y lo está mandando en nosotros, ¿no? Perfecto, gracias, Así doctor. es. Muy bien. Ya la voluntad querida, en la divina voluntad ya siempre hay que hacer la voluntad querida. Así es, o sea, hay una lectura en el libro 30, si no mal me equivoco, donde Jesús le dice a Luisa que para llegar a vivir en la divina voluntad es necesario estar habituados a la voluntad querida y la voluntad ordenada. O sea, yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad, que la divina voluntad es mi propia voluntad, que es mi propia vida, si me opongo a algo que Dios quiere. Y que Él nos ha dicho que si la criatura dice no, no incurre en culpa. O sea, simplemente no aceptó lo que Dios quería. Dios se reserva todos los dones, todas las gracias que tenía para ella si hubiera aceptado, pero no incurrió en culpa, no hubo un pecado. Pero si yo no acepto eso, entonces no puedo decir que quiero vivir de divina voluntad, porque esa voluntad querida era por la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios está obrando en mí, por lo tanto en mí también es esa voluntad querida, es querida por mí. Si no la llevo a cabo, perdón, pero me estoy saliendo de la unidad con la divina voluntad. Pero Así. también no siempre se sabe cuál es la voluntad querida. Yo creo que aquí las cosas son, ¿cómo decirlo? O sea, no es algo abierto, pero yo creo que Dios nos va marcando perfectamente el camino y creo que lo hemos ido notando a través de los años. Cómo Dios va poniendo enfrente de cada uno de nosotros un algo que hacer, un algo que realizar. Y no es que yo lo quiera hacer, no es que yo me lo imponga, no es que yo lo desee, sino es algo que simplemente de repente se pone enfrente. Yo creo que ahí es donde está la voluntad querida de Dios. Por favor, que se entienda, siempre debe ser algo bueno. Sí, Nunca, nunca puede ser algo que se me puso enfrente, algo que me saque. Una botella de whisky. Ándale, una botella de whisky. No, siempre tiene que ser algo que sea compatible con la finalidad de Dios. Si yo no lo hago, bueno, no estoy incurriendo en culpa, no estoy incurriendo en culpa, pero me estoy rehusando a vivir la voluntad de Dios en mí, por lo tanto esa voluntad de Dios en mí ya no tiene forma de seguir su vida en mí. Así que es tan sencillo. Cuando Dios nos pone algo enfrente, cuando Dios quiere algo de nosotros, que ese es otro punto importante aclarar, que no debemos estar buscando qué hacer. No es que yo ahorita conozco esto y digo, qué maravilloso, voy a hacer esto. Y si es una persona emprendedora,
voy a hacer esto y voy a pedir y voy a hacer y voy a hablar y voy a fundar y voy a... No, eso es voluntad humana. ¿Qué debemos hacer? Es simplemente vivirlo y esperar. Si Dios quiere algo de nosotros, nos lo pondrá enfrente. Y en ese momento, sin que yo diga lo que quiero, simplemente se presentará y diré, ¿lo hago o no lo hago? Vivo en la divina voluntad, es mi propia voluntad, lo que quiere hacer esto, lo llevo a cabo. No vivo en la divina voluntad, lo empiezo a valorar, empiezo a ver los pros, los contras y digo, no, eso no, me salgo. Nunca viví en la divina voluntad. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nuevamente, como de costumbre, agradecerle a Elvi, Gracias, a doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Y a ustedes, sobre todo, amigos, por su asistencia, a Paris. Y bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Y que sigan leyendo el libro del cielo, ¿verdad, Así doctor? es. Ujú, que Y no lo recuerden dejen. lo que dijimos en el programa anterior, ¿no? Ujú. O sea, vamos a tratar de llevar a cabo esto como si fuera un grupo de lectura. No es algo de nosotros para ustedes, sino es todos juntos. En la imposibilidad de poderlo hacer juntos, o sea, reunidos en un lugar, pues lo hacemos aquí. Pero ustedes tienen que cooperar siguiendo las lecturas con su propio libro e ir interiorizando esto, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. Hasta Hasta luego, luego. amigos. Hasta luego.